CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta charla fiscal entre amigos. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que mucha gente ha dejado de lado y que tiene tanta trascendencia que puede provocarte problemas a nivel laboral, a nivel seguridad social, a nivel fiscal. Inclusive, en casos extremos, hasta te puede llevar a delitos de carácter fiscal que podrían implicar prisión preventiva oficiosa. Y para eso, el día de hoy, he invitado a un par de amigos, muy buenos amigos, la verdad. Hemos colaborado muchas veces juntos. De hecho, tenemos una sociedad juntos en donde trabajamos muy bien. Y pues para ello me complace presentarles primeramente a mi buen amigo, el contador público, Ney Aldape. Ney, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, pues vamos a estar platicando un tema bastante interesante, Ney. Claro que sí, vamos a abordarlo. Perfecto. También nos acompaña el recién desempacado maestro en seguridad social, Emanuel Ramos Guzmán. Mi estimado Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? Bueno, pues como siempre, la verdad es que siempre es un placer compartir ideas contigo, con él y bueno, pues ahorita con todas las personas que nos ven en CADEFI. Realmente yo creo que esta tarde cafetera, realmente vamos a tratar temas muy interesantes porque parecería que este tema ya está muy platicado, pero creo que de manera muy superficial. Y ahorita el objetivo, bueno, pues del día de hoy es saber si verdaderamente se está cumpliendo con la reforma y en todo caso, pues cuál sería la trascendencia de no haber cumplido bien. Es decir, de alguna forma hacer un checklist de todo lo que contrajo el REPSE. Y pues bueno, pues vamos a comentar sobre esto. Muy bien. Pues bueno, Emanuel, fíjate que el REPSE ha sido un tema desde que nació, ¿no? Y de hecho, vámonos un poquito más atrás. Yo creo que desde que existía la famosa subcontratación laboral, lo cual, pues obviamente, el gobierno ha tratado de atender muchas veces a lo que son, pues, recomendaciones como tal, pues, de la Organización Internacional del Trabajo, siempre tratando de, entrecomillado, mejorar los derechos de los trabajadores. Pero aquí siempre ha habido una revolución importante que ha sido el respeto de los derechos humanos. Recordaremos que el artículo 1 constitucional pues siempre nos ha dicho que debe de haber una progresividad, ¿no? Que estos deben de ser progresivos, que obviamente siempre van a ir en pro, jamás en contra. Y esto lo han tratado de, pues nuestros legisladores llevar a las legislaciones tanto laborales como fiscales con el objetivo de ir mejorando. Pero, ¿qué nos podrías comentar en ese sentido, Emanuel? Pues yo creo que el tema del día de hoy, recordemos, si nos vamos un poquito más atrás, dicen que lo que mal empieza, mal termina. Y esto lo comento porque recordemos que la primera autoridad que comienza a regular el esquema de outsourcing pues es precisamente el Seguro Social. De hecho, fue en 2009 cuando se modifica esta parte de la Ley del Seguro Social, se adiciona el artículo 15A, y sobre eso, posteriormente, ya hasta el 2012, es decir, pues algunos años más tarde, es que pues existe ya una reforma de subcontratación laboral, que fue de hecho pues el último decreto que emitió Felipe Calderón en aquellos años. Y ya de ahí, posteriormente a eso, pues ya en 2015 se modifica la ley del Infonavit. Es decir, ¿por qué digo que lo que mal empieza, mal termina? Porque correctamente, lo que hubiera sido correcto es que en este tipo de reforma lo primero que se hubiera modificado desde un inicio obviamente es la parte laboral, la ley federal del trabajo, y no fue así. Fue una ley del Seguro Social, que sabemos que la ley del Seguro Social pues, de alguna manera en muchas obligaciones estaría supeditada a la parte laboral. Y de alguna forma el hecho de que se haya dejado sin efectos este esquema de subcontratación laboral y que ahora pues se llama de servicio especializado, pues en realidad sí fue para de alguna manera amarrarlo de mejor manera, pero pues sabemos, digamos que es un secreto a voces, que los esquemas de tercerización
pues de alguna forma siguen perdurando, obviamente ya bajo esta nueva dinámica de servicio especializado, pero han estado revolviéndose junto con prácticamente muchas empresas o patrones, personas físicas, que prácticamente por coacción de sus clientes, es curioso porque ahora el REPSE resultó ser un candado de tipo comercial, donde sí, claro. si no cumples, no te doy el contrato. O sea, más allá de la parte legal, causó tanta euforia, tanto miedo el REPSE, que si no importaba si entrábamos en análisis de si eras obligatorio o no era obligatorio, simplemente si no me entregas tu REPSE, no te doy el contrato. Claro, no hay chamba, ¿no? Y precisamente por eso es importante el tema de hoy, Charlie, porque creo que muchos entraron a esa dinámica sin verdaderamente analizar las consecuencias y sin verdaderamente cumplir. Muchos simplemente obtuvieron el REPSE, y se olvidaron de todo lo demás, y posteriormente pues han llegado exhortos del Seguro Social, exhortos del Infonavit por algunas obligaciones que ahorita vamos a comentar, y en ese sentido, si bien es cierto lo que comentabas, acorde a la progresividad que establece la Constitución y pues básicamente cuidar que los derechos de los trabajadores pues estén prácticamente aquí respetándose, creo que esto también ha abonado en cierta medida a frenar todo el crecimiento pues en cuanto a la parte de la plantilla laboral de muchas empresas, porque la verdad también hay que decirlo, la carga social es muy alta, seguimos con una parte no deducible de la nómina, y finalmente hay todavía una mayor carga en materia de obligaciones. Entonces, eso a la larga, desde el punto de vista empresarial, pues sigue siendo un peso enorme para efectos de que pues no se puedan poder generar más empleos, ¿no? Ok, bueno, en este caso, Ney, ¿tú qué opinas en este sentido? Porque mira, Emanuel acaba de decir algo muy importante. Sí. La carga social que trae un patrón es muy fuerte, ¿no, Ney? Claro. Y pues obviamente aquí no nada más estamos hablando de un tema de seguro social, estamos hablando administrativa por lo que te implica administrar la nómina. Obviamente la seguridad social, el impuesto sobre nóminas local. Entonces todo esto pues se refleja en un costo importante para las empresas, ¿no? Sí, es correcto, porque además del pago de las contribuciones que finalmente están establecidas en ley, el seguro social, los impuestos sobre nómina, hay una carga administrativa que técnicamente no se ve, que es la a lo mejor en algunas empresas el contador de por sí ya tenía mucho trabajo, ¿no? Pero de repente es una carga adicional porque recordemos que hay que presentar, el REPS implica presentar informativas, presentar, cuadrar los contratos a que sí sean los trabajadores, y finalmente eso implica que el día 17 de cada cuatrimestre muchas personas estén con mucha carga de trabajo, y esa carga administrativa yo considero que no se contabiliza mucho. ¿Por qué? Porque además ya sea algunas empresas pues optaron por tercerizar y mandarle a un despacho especialista, claro, la presentación de las informativas, pero otras no, otras empresas absorbieron el costo administrativo, o ya se ven que tuvieron que contratar a una persona adicional, o finalmente digamos que cargarle más trabajo al contador. Sí, y claro. Y al final de cuentas el pobre contador pues, es el que anda sufriendo, y si se equivoca pues el contador toda la culpa, ¿no? Sí, pero sí. Independientemente de eso, o sea, a final de cuentas digamos que si bien es cierto lo que es la carga fiscal, la carga administrativa, pues es considerable. Finalmente, como lo comentaba bien el contador Manuel, a final de cuentas yo lo veo ya a la distancia como un medio de control, interempresas, o sea que independientemente, aunque las autoridades ya han empezado a revisar, ya han empezado a checar qué se subió en el famoso cuestionario, que por cierto ahí el cuestionario no se puede reimprimir ni se Claro. puede ver qué se subió. Sí, si no capturaste aunque sea por pantallazos, algo así. Exactamente, y ahí volvemos a lo mismo, recae en el contador. ¿Qué subió el contador? Si ese día se había ido a tomar unos drinks o andaba desvelado por algún tema, pues ya no se sabe qué subió, ¿no? El chiste es que se presentó y lo autorizaron. No nos quemes, hombre. Sí, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, digamos que, bueno, ya la Secretaría del Trabajo está empezando a revisar, ¿no? Pero independientemente de eso, a final de cuentas, como dice el contador Manuel, pues muchas empresas, en este caso, se pusieron a pedir REPSE.
¿Por qué Repse? Porque bajo el criterio que estableció la Secretaría del Trabajo y que ni siquiera, bueno, ahí es un tema porque ni siquiera está firmado por alguien, nada más dice atentamente Secretaría del Trabajo, vieron digamos que si está en tu empresa, te aplica Repse. O sea, no, digamos que independientemente del trabajo, si va a tu empresa, te aplica Repse. Y bajo ese criterio muchas empresas lo empezaron a pedir. Lo empezaron a pedir. Y lejos de pedirlo, pues no le dieron seguimiento. Y eso, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante dentro de la plática. Pero no le dieron seguimiento y el hecho de tener Repse, dice, pues es que yo tengo Repse, pero ¿para qué ¿Qué me sirve? ¿Para Sí, qué claro. me sirve? O sea, lo tengo porque me lo pidieron o porque estaba de moda, ¿no? O digamos que nos ha tocado algunos casos en los cuales es que yo lo saqué porque pues ahí decía que había que cumplir y yo cumplí, ¿no? Y Yo ¿para lo qué me saqué porque sirve? todo el mundo lo sacó, ¿no? Sí, pues dije, pues yo también quiero uno. Yo también quiero, exacto, o sea, y entonces, pues a final de cuentas, pues ya no se sabe ni para qué, ¿no? Y desafortunadamente, pues ya no se puede cancelar. Fíjate que como todo, Ney, los extremos siempre son malos, ¿no? Sí, claro. Porque yo siempre he dicho que tan malo es necesitar el Repse y no tenerlo, que tenerlo y no necesitarlo. Claro. Porque precisamente, ¿qué pasa en estos extremos? Porque lo dijiste muy bien, Ney. Es que hoy día, pues la gente te lo pide por cualquier cosa. Y mira, quizá aquí digamos, en la Ciudad de México, área metropolitana, no lo vemos tan marcado. Pero, por ejemplo, por ahí recordarás clientes maquiladores que hay. En la frontera, la maquila ha caído en una exageración. O sea, al grado tal de que hasta los auditores les pide Repse. Sí. Así como que, espérate, soy independiente, ¿cómo crees que te vaya a dar un Repse, no? Sin embargo, hasta los auditores le piden Repse. Entonces, algo que no sé si coincidas, Emanuel y tú, Ney, que yo siempre he dicho es que aquel que pide un Repse a alguien que no lo necesita, se está vinculando sin necesidad. Es correcto. Es como agarrar y decir que a una mujer o otra persona que no sea tu esposa, quieras asumir la carga económica de mantener esa familia. Digo, que ¿por qué la vas a mantener si ni tu esposa es, ni tus hijos son, ni tiene relación contigo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Sí. porque la gente cuando lo pide, o las empresas cuando lo piden, no se dan cuenta que están asumiendo mucha responsabilidad solidaria. Así es. En términos fiscales, en términos de seguro social, en términos de Infonavit, que fuera del Repse no se tienen. Por ejemplo, el hecho de pedirle a una empresa Repse que se vincule contigo con estas disposiciones, en automático tú eres responsable solidario de las retenciones por salarios, en este caso del prestador de servicio especializado, que de otra manera, si no existiera el Repse, pues definitivamente esa responsabilidad solidaria, específicamente en materia de retenciones por salarios, no se tendría. También se tiene, en este caso, la responsabilidad solidaria en materia del pago de cuotas del Seguro Social, en materia de las cuotas del RCB, en materia, en este caso, también de el Infonavit, adicionalmente en materia prácticamente del pago de prestaciones laborales. Y es decir, es un cúmulo de responsabilidad solidaria donde, como tú bien dices, oyes, si yo le pido Repse a él, pues simplemente por cumplir, la verdad es que yo de alguna manera tengo que vigilar que él esté cumpliendo, y eso es algo importante. Nosotros nos movemos mucho en el sector de la construcción, tú lo sabes, y por ejemplo el sector de la construcción es todo un tema, Sí, claro. porque piden a todos los subcontratistas Repse, pero por ejemplo cuando les entregan el PDF con sabes que ya cumplí, con eso se sienten sumamente tranquilos. Cuando hemos revisado, oyes, quiero ver si realmente estás llevando bien el Repse o no. Punto número 1, oyes, si analizaste el acta constitutiva de tu subcontratista, sí, claro, para que veas que no se encima con la tuya y veas que efectivamente lo que hace él no sea lo mismo que puedes hacer tú. No, pues no lo hice. Oyes, ¿ya verificaste que en este caso la actividad preponderante de tu subcontratista no es la misma a la que tú tienes? Claro. No, pues no lo hice. Entonces, es decir, oyes, ya fijaste
que en este caso pues él esté cumpliendo con el pago de sus retenciones por salarios, pues no lo he checado. Oye, ¿ya te fijaste que él en este caso haya presentado su IXOE? Bueno, sí me mandó su acuse. Bueno, ¿y qué subió? No, pues no sé, pero de que lo presentó, lo presentó. Claro. Oye, ¿ya te revisaste que tu subcontratista haya presentado bien su SISUB? No, pues también me mandó su acuse. Bueno, ¿y qué mandó su acuse? No, pues no sé, pero Pues de quién que sabe, lo pero presentó, lo lo mandó. presentó. Entonces, ¿no se han dado cuenta que el revisar el detalle es importante por las responsabilidades solidarias que acabamos de No, mencionar? y ahora a esto sumémosle, recordemos que si el servicio de subcontratación especializada se prestó en Ciudad de México, aparte recordemos que tenemos que presentar una informativa a la Ciudad de México. Sí, correcto. Correcto. Entonces, si no se presentó, también ahí tenemos otra bronquita. Ahora, si nos vamos al Estado de México, también tenemos que recordar que igual también el Estado de México dice, a ver, ¿tienes subcontratación? Sí. En tu declaración dice N, ponle quién fue. Sí, fíjate que esa parte está muy descuidada, porque solamente nos vamos al ámbito federal. Así es. Pero cuando, de hecho, si recordarás, en 2001 había una reforma, en este caso del Código Fiscal de la Ciudad de México, donde hablaba todavía de obligaciones de subcontratación. Es correcto, sí. Cuando finalmente entra la reforma federal, en este caso el Congreso de la Ciudad de México modifica el texto y ya lo compagina Así con la es. reforma federal. Lo hizo uniforme. Lo empató con la reforma federal. Y vale, muchos de los contribuyentes de Ciudad de México, por ejemplo, Estado de México, pues no saben que también hay obligaciones de carácter local. Así es. ¿no? Y que seguramente, posiblemente, en algún otro estado, habría que revisar las 32 legislaciones, pudiera existir también una obligación de manera similar en algún otro estado. Nuevo ¿no? León. El otro es Nuevo León. Nuevo León, ¿no? Digo, de los que tengo yo en la órbita, así de los que me acuerdo ahorita, Manuel, que lo tienen es Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz. Sí. Entonces, que si te fijas, son prácticamente estados o lugares de la República donde también existe la figura del dictamen. Así es. Del dictamen en materia de impuesto local de nóminas, ¿no? Entonces, sí es importante en este caso revisar principalmente, por ejemplo, el objeto de la sociedad. Creo que ese primer checklist nunca lo hacemos, o sea, nunca lo hacen las empresas. Siempre lo solicitan, pero antes de solicitarlo, nunca le decimos a la contraparte, oye, necesito ver tu acta constitutiva. Sí, claro. Ahora, otra cosa que también hemos visto es que no hay una relación entre el concepto de la factura del servicio sí, especializado con la actividad autorizada en el REPSE. Exacto. No empata, no sé qué nos puedas comentar ahí Sí, de algunos casos ahí. Exacto, ¿qué comentarios Híjole, ahí? o sea, digamos que suena muy interesante y al final de cuentas, digamos que está revisando objeto social, está revisando constancia, pues sí suena muy laborioso y suena mucho tiempo, pero simplemente revisar el objeto en el REPS, en el objeto autorizado con lo que se está facturando, es muy sencillo y nos hemos dado cuenta que en muchos casos, ya son bastantes, en los cuales no coincide y nada tiene que ver. Autorizan, por ejemplo, hablando de construcción, autorizan demolición. El REPS está autorizando demolición y resulta que construyen o resulta que lo que facturan es instalación eléctrica, pero tienen REPSE, pero ahí en su contrato sí, claro. hacen referencia al REPSE y pues nada que ver. Y cuando uno les dice, oye, ¿sabes qué? No coincide el objeto, no coincide la actividad autorizada con el contrato, híjole, pues entonces déjame modificarlo y así se queda. Y a final de cuentas nos hemos dado cuenta que no se revisa y que muchas empresas en un momento dado y nosotros lo que hemos visto es que lo que más motivó en este caso a meterse al REPSE es la deducibilidad. Sí. La deducibilidad consideramos que es lo que más motivó, lejos del cumplimiento de Seguro Social, de Infonavit y a cierto punto de impuesto sobre nóminas. Lo que más motivó, lo que más llevó lo que más miedo da
es la no deducibilidad, porque además de la no deducibilidad, que es un 30%, es el 16% de acreditamiento de IVA. Entonces, independientemente de eso, digamos que al ser ese el factor, el motor para meterse a un tema de REPSE, finalmente digamos que se está descuidando en la práctica lo que genera esa deducibilidad. O sea, es decir, que finalmente la factura coincida o tenga relación con el objeto autorizado, para que en caso de que la autoridad fiscal revise, diga, oye, a ver, esta factura, este contrato tiene REPSE, dame tu REPSE. Ah, sí coincide. No, ¿sabes qué? Pues sí tiene REPSE, pero el REPSE, pues la actividad registrada, pues no coincide nada, y por lo tanto, pues tu mayor miedo se hizo realidad. Resulta que pues tampoco es deducible, porque tú mismo declaraste que hacías una actividad y estás facturando otra que sí te implica REPSE. Ahora, digamos que ya en la práctica pues todavía no hemos visto ya auditorías, revisiones en materia fiscal, digamos que enfocadas en REPSE. Ahorita las autoridades, bueno, por lo que hemos visto, han enfocado más a materialidad de las operaciones que a REPSE, pero va a llegar un punto en el cual, y más con las metas de recaudación que se están planteando para el siguiente ejercicio, en el cual pues van a buscar, si no es una, es otra. Entonces, digamos que parte de este compliance, de esta revisión, digamos que lo primero es revisar, a ver, lo que estoy facturando coincide con mi actividad registrada, ni siquiera con mi actividad registrada en REPSE, sí coincide. Ah, bueno, pues ya palomita, ya por lo menos ya la libré en la parte. Ya tenemos la primera, ¿no? La primera, y ya después empezamos a revisar lo demás, pero digamos que eso es lo que considero que es más importante. Entonces, a ver, esta parte que acabas de mencionar es muy importante. A ver, si lo hiciéramos como una listita, a ver, ¿qué le diríamos? A ver, primer punto de la lista, objeto social. Revisar que mi objeto social no se contraponga con el objeto social de los que voy a contratar con REPSE. A ver, aquí hay que definirle a nuestra audiencia qué es contraponer. Ejemplo, a ver, yo, Carlos, hago auditorías, Emanuel hace auditorías. ¿Emanuel puede subcontratar a Carlos? Pues tal como lo establece la reforma, ¿no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro objeto social es el mismo. Sí, pero ahora, exacto. Pongamos otro ejemplo. Yo, Carlos, hago auditoría, Emanuel lleva contabilidad. Ahorita le salió la oportunidad de agarrar un trabajo de auditoría. ¿Emanuel puede subcontratar a Carlos? Sí, porque realmente no se empalma. Sí, porque ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Eso es lo que tendríamos que revisar, ¿no? Sí, a ver, sí. Si yo voy a contratar a una persona que va a hacer terracería, pues que mi objeto social no diga que yo puedo hacer construcción en general. Exacto. Porque la construcción en general técnicamente incluye la terracería, ¿no? Sí. Es correcto. Y ahí digamos que está el énfasis de la palabra especializado. Digamos que efectivamente, técnicamente en el mismo ejemplo, oye, aquí en este caso Carlos hace auditorías, auditorías para efectos de la especialización es para efectos para efectos fiscales, para efectos de cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero Manuel hace auditorías para efectos de seguro social. Técnicamente las dos son auditorías. Pero ya no son lo mismo. mismo. Ya no es lo mismo. Ya la especialización es una parte fiscal y una parte de seguro social. Claro. Entonces, digamos que ahí sí se podría, ¿no? Exactamente, ahí sí se podría, porque no es general, es la especialidad es fiscal, la especialidad es seguro social. Y entonces, digamos que ahí viene un poco, vamos un poco a los antecedentes, de qué se autorizó en su momento y qué se está autorizando ahora. Porque creemos que hay un parteaguas. ¿Por qué? Porque al principio, cuando todo el mundo estaba solicitando su REPSE, lo que vimos es que la autoridad empezó a autorizar REPSE siempre y cuando considera que el acta constitutiva coincidiera con la actividad que uno estaba registrando. Así es. Eso era el principio, como que los registraron así como pan caliente. Como que querían llenar su padrón, ¿no? Claro. Exactamente. Y ahorita ya de un año para acá ya sí viene más especializado, porque ya nos ha tocado que enviamos el mismo objeto social que se autorizó en el pasado, en 2021, y ahora resulta que no lo autorizan porque no les checa el objeto social, y ya vimos porque tiene palabras como general, claro. como entre otros, entre varios, o sea, digamos que ya vienen palabras que sí, que no le dan ese palabras servicio. genéricas, ¿no? Palabras genéricas, es decir, donde no hay
razón de ser de una Sí, especialización. donde no demuestras la especialización. Exactamente, y digamos que ahorita ya lo están haciendo así, pero en su momento se autorizó de manera general. Sí, Entonces, digamos que esa parte también, ahorita que vengan las revisiones ya de lo que las revisiones de lo que se subió en 2021, pues sabes que yo creo que ahí a muchos les van a tener que modificar su actividad registrada. Ok, entonces, a ver. Punto 1, La revisión del objeto social. Punto 2, la actividad económica preponderante. A ver, no sé si coinciden conmigo, pero vamos a retomar tu ejemplo, Ney. A ver, Emanuel, auditorías de Seguro Social, Carlos, auditorías fiscales. Pero ante el SAT del catálogo habla de una misma clave que es servicios de contabilidad de auditoría. Sí, precisamente, exacto. Y si nos vamos más allá, digamos que una clasificación en materia de riesgo de trabajo de ambos pues sería prácticamente la misma, 841, 841, ¿no? sí. Clase 1, 841. Aunque técnicamente son sectores de trabajo de auditoría diferentes. Diferentes, así es. Entonces, creo que en ese sentido la autoridad todavía no ha medido esa parte y yo creo que por eso ahorita está un poco contenido el monstruo fiscalizador, específicamente en cuanto al SAT se refiere. Como que ahorita sí han estado llegando inspecciones del trabajo, muchas incluso se han estado tirando en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero al final de cuentas como que desde mi perspectiva primero la autoridad quiere ver cómo se van resolviendo esas inspecciones de trabajo, pero si alguna llegara a quedar firme, pues la verdad, literal, pues el SAT nada más va a llegar a cobrar. Claro. Porque al final de cuentas, yo siempre he dicho, para hacer una reforma laboral ha sido de las mejores reformas fiscales que ha tenido en este caso pues los gobiernos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero mira, precisamente fíjate que en este sentido, ahorita lo puse de ejemplo con lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero si te vas a la construcción, tenemos la misma situación. Sí, totalmente. Te vas, por ejemplo, a actividades tales como estudios ambientales, tienen la misma situación. ¿Por qué? Porque tú puedes dedicarte a estudios ambientales de emisiones a la atmósfera y yo puedo dedicarme a estudios ambientales de impacto en el ecosistema. Pero ante el SAT tenemos la misma clave, ante el IMSS tenemos la misma clave, pero nuestras actividades son diferentes. Sí. Y entonces, ¿y a qué voy con esto? Lo que pasa es que aquí, Julio César Chávez, el boxeador, siempre cuando lo entrevistaban decía, pégale al cuerpo y la cabeza cae solita. Sí. ¿A qué voy con esto? Yo creo que estos actos de fiscalización, como bien lo mencionaste, Manuel, están empezando por la parte laboral. Por eso, la parte laboral es el cuerpo, porque al final del día de la parte laboral sale todo lo demás. Totalmente. O sea, si la parte laboral está bien, los efectos de arriba van a estar bien. Exacto. Digo, cabe obviamente la posibilidad de que haya por ahí algún riesgo, pero si lo de abajo está bien, lo de arriba está firme. Sí, Si lo de abajo no está bien, pues lo de arriba menos, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, al punto al que voy aquí es de que realmente el que va a dar esa decisión para que tanto el SAT como el IMSS, como el Infonavit, digan, voy sobre es la Secretaría del Trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, como te comentaba, ahorita han habido algunos antecedentes de inspecciones federales en materia del trabajo y obviamente se han ido por ahí. Incluso en alguna charla platicábamos de que ahorita el REPSE vino a resurgir las comisiones mixtas en materia laboral, una de ellas la de seguridad e higiene, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que ahorita es parte de las revisiones, ¿no? Si un patrón no tiene ni siquiera una comisión mixta de seguridad e higiene, no, pues ya pues de antemano está todo lo demás mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, efectivamente, respecto a este checklist, hay cosas que son obvias y que algunas empresas no cumplen. El artículo 14 de la Ley del Trabajo dice que el vínculo entre dos patrones en materia de REPSE es un contrato, o sea, así es. Lo dice con todas sus letras, contrato. Sí, un acuerdo de voluntades. Exacto, un acuerdo de voluntades. ¿Y cuántas veces no vemos en el mercado que hay órdenes de trabajo, orden de servicio? Sí, claro. Y que finalmente dicen, sabemos que un contrato pues, puede ser de una página y siempre y cuando cumpla con ciertas características,
pero hay órdenes de trabajo y órdenes de servicio que no pueden cumplen. considerarse un contrato, legalmente hablando, y que finalmente se justifica la relación vía REPSE con este tipo de documentos, ¿no? Fíjate que, entrando un poquito en ese tema de las órdenes de trabajo, yo he criticado muy fuertemente esa parte de las órdenes de trabajo, órdenes de servicio, órdenes de compra, porque bien tú lo dijiste, ¿no, Emanuel? O sea, si mientras cumpla las 3 características esenciales de un contrato, surte efecto. Pero yo siempre he visto algo, que hay un problema muy particular en las órdenes de trabajo, que no las firman representantes legales. Sí, Las totalmente. firman o gerentes de compras o administradores, etcétera, que no sabemos si tienen o no esto. Entonces, el gran hoyo que tiene la orden de servicio, la orden de compra, la orden de trabajo, es de que no cumple con uno de los principales puntos que nos marca el Código Civil Federal. Recordaremos por ahí que nos dice el artículo 1734 y posteriormente por ahí debe ser el 1832, nos dicen que un contrato, para que se pueda llevar a cabo, las 2 personas deben de tener claramente su personalidad. Claro, son requisitos de validez de los Requisito contratos. de validez de un contrato. Entonces, Sí. una orden de servicio va a decir el nombre de la empresa, va a decir el nombre del proveedor, va a decir a lo mejor lo que queremos, pero nunca lleva consigo esta situación de la personalidad. Y ya de entrada con eso, lo acabas de decir, Emanuel, eso como contrato ya no es válido. Sí, y mira, hay algunas situaciones donde dicen, bueno, por ejemplo, el Infonavit, ¿no? En el caso del Infonavit, que sabemos que una obligación accesoria al REPSE, acorde a la ley del Infonavit, es precisamente presentar una informativa de contratos a través del SISUB, que a diferencia del Seguro Social, ahí sí tenemos que subir vía PDF, Sí, claro. en este caso, pues el contrato, y la pregunta era, oye, yo no tengo un contrato, tengo una orden de compra, una orden de servicio, una orden de trabajo, ¿qué hago? Y el Infonavit en su momento se pronunció, casi dijo, no te preocupes, o sea, no hay bronca, tú súbeme ese documento que tienes en PDF y para mí yo lo voy a considerar válido. Pues por supuesto que lo va a considerar válido, porque lo que requiere el Infonavit es que lo informen Claro. acerca de los trabajadores, porque además ese requisito no está en la ley del Infonavit, el requisito en este caso del contrato es de la ley del trabajo. El Infonavit dice, a mí infórmame qué trabajadores tienes tercerizados. Y ya si hay contrato de trabajo, yo no tengo competencia para evaluar esa parte. Eso es tema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? No, y en dado caso de cualquier controversia ya se dirime en un tribunal civil. Ni siquiera en uno fiscal, es en un civil. O sea, tienes que ir a un civil y ahí tienes que pelear. ¿A poco no, Ney? Sí, cómo no. O sea, es que a final de cuentas, digamos, como se está comentando, o sea, a final de cuentas todo viene de la parte laboral. O sea, todo viene de la parte laboral. Técnicamente a los trabajadores lo están tomando como, digamos, como, ¿cómo explicarlo? O sea, los trabajadores son, digamos, como que esa parte muy importante, pero a final de cuentas la parte medular del asunto, más bien la parte medular del asunto, y digamos que técnicamente están vigilando sus derechos, sí, pero en una revisión y en una revisión, bueno, ahí digamos que tenemos nuestros bemoles porque le cobran al patrón, le cobran al contribuyente y no necesariamente va al trabajador, pero bueno, digamos que técnicamente las autoridades requieren saber qué trabajadores están vinculados para justamente saber quién va a pagar sus cuotas, porque a final de cuentas, si no las paga el prestador de servicios, con esa responsabilidad solidaria la va a tener que pagar quien efectivamente recibió el servicio. Okay. De ahí en fuera, digamos, como que para saber cuánto gana la empresa o qué contratos o cuál es el monto del contrato, pues en realidad sale sobrando para el Infonavit. Finalmente ellos van a buscar que a final de cuentas que los trabajadores que estén reportados efectivamente estén reportados, pero ya saber qué partes viene de un contrato, y luego también recordemos que muchos contratos se basan en partes en anexos, y claro, en lugar de subir 1, 2, 3 hojas, son 100 y tantas hojas más todos los 100 y tantas hojas de los anexos. Entonces, o sea, digamos que yo ahí tengo una duda así como que al Infonavit
supongo la parte medular quiere saber qué trabajadores y si hay subcontratación y si hay servicios. Y qué servicios, sí, especializados, claro. y saber quién es. Pero más de ahí de si el contrato, si tiene cláusulas especiales, si tiene fianzas, si tiene garantías, si tiene cumplimientos, pues da igual. No sería relevante, sí. No sería relevante, y volvemos a lo mismo, ¿no? Ya, o sea, eso ya queda más para un ámbito civil en el caso de cualquier ya controversia entre cliente-proveedor que para fines ya de carácter laboral o fiscal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, fíjate que aquí, como comentábamos y como tú bien decías, pégale el cuerpo y la cabeza se cae solita. Es decir, ahorita, obviamente, pues se ha vendido esta reforma para, ahorita que comentábamos acerca de la progresividad de los derechos y la parte de respetar los derechos de los trabajadores y demás. Digo, pues todo eso suena muy padre, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? No sé si recuerdan, Carlos y Ney, que en el esquema anterior de régimen de subcontratación, y recordemos que incluso informáticamente hay un anexo 20 de la resolución miscelánea donde viene toda la parte informática, en este caso del SAT, y que en su momento había un nodo específico del XML relativo a la subcontratación. Sí, de hecho, ¿no? sigue existiendo, ¿no? El día de hoy todavía. Aquí, ¿cuál es el punto? Que no sería extraño que en un futuro, digo, Sí, tampoco no quiero dar ideas, Quieren ¿no? que lo volvamos a usar, ¿no? No, más allá de lo que lo volvamos a usar, que eso se modifique ese nodo para que el CFDI lleve como dato la autorización al REPSE directamente en el CFDI, ¿no? Entonces, Ya lo dijiste, Manuel, no les des como te ideas. digo, no quiero dar ideas. No les des Pero ideas. es que, ¿cuál es el punto? Recordaremos que el 23 de abril de 2001, cuando nace esta reforma, Sí, claro. claramente se dice que ahorita prácticamente van de la mano IMSS, SAT, Infonavit, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que anteriormente esos intercambios de información que existían, digamos que en papel, ahorita ya son informáticos. Tan es así que cuando tramitamos un REPSE, la primera pantalla es las 3 palomitas de opiniones de cumplimiento de Infonavit que son positivas, claro, o tache si es negativa. Y es en línea, es informático, o sea, no es de que el Infonavit le mande un oficio por escrito y ya diciéndole, ves, está bien, bla, bla, no, sí, no. todo es informático. Y vamos más allá, que este mono informático ha llegado a tal grado que no sé si recuerdan la reforma laboral del 1 de mayo de 2019. En esa reforma laboral, en el 21º transitorio, si no me equivoco, establece que también los tribunales van a establecer mecanismos informáticos de intercambio de información. Por ejemplo, en asuntos laborales que tengan que ver con seguridad social, van a tener la posibilidad los tribunales laborales de verificar también que, de verificar que el esa trabajador parte. sí haya estado No me extrañaría, etcétera, ¿no? de los XML para ver cuál sería una base salarial para un tema de prestaciones laborales. Es decir, todo ese cúmulo de información, por eso hablaba de que sin dar ideas, pues digo, eso ya se experimentó en subcontratación laboral con el nodo de subcontratación directamente en el XML, pues no sería extraño que más adelante pues habiliten una especie de vinculación del REPSE directamente en el XML para decir, oye, este es mi REPSE y yo le estoy facturando a otro tercero, y con eso van a empezar a cruzar. Por ejemplo, en materia del SAT, lo que son vigilancia profunda del SAT, no hay manera de que los seres humanos estén mandando informáticamente quiénes son los que pecan o no pecan. Últimamente han estado llegando como pan caliente, por ejemplo, diferencias de IVA, ¿no? Así es. Pero como desde 2018 a la fecha, como no hay poder humano de que pueda encontrarse inconsistencias. Todo eso es informático. Entonces, el REPSE, como comentaban ahí, uno de los pecados que cometen es que se inscriben, pero no guardan las pantallas de lo que pusieron. Y al final de cuentas no saben qué se puso. Entonces, en ese sentido, creo que pues, es una bomba de tiempo aquellos que solamente se inscribieron sin saber si estaban obligados o no, o que se inscribieron mal. Porque hay otro tema importante, la reforma de lo que fue subcontratación a servicio especializado tuvo un proceso. Ese proceso también tuvo una implicación en materia de seguridad social que tenía que ver con el ámbito laboral, y que eso aterrizaba a la parte fiscal, y que era un esquema de sustitución patronal simplificado, que no todos lo cumplieron. Claro, sí. Fíjate que ahorita
digo, me quedé pensando un poquito en esto que estabas diciendo y estaba haciendo memoria y hay que recordar por ahí de lo que fue, si no mal recuerdo, junio del 2022, el SAT actualizó su guía de llenado del CFDI y recuerdo que cuando lo estudié, al llegar a este campo llamado RFC Labora, el SAT puso ahí. Este campo se utiliza cuando se tienen servicios de subcontratación especializados. Así lo puso. Obviamente nadie lo llena. No, porque aparte no dice si es subcontratación laboral o servicio especializado. Exactamente. Dice no subcontratación especializada, que no es ni de allá ni de acá. ¿No? Y aparte nada más es una guía. Claro. ¿Verdad? Ni siquiera está publicada en Diario Oficial, nada, está publicado en el portal del SAT. Pero ¿Qué seguramente más de uno, más de algún contador ha de haber caído, ¿no? Sí, no, o por sea, supuesto. ante la duda Sí. dices, yo cumplo, ¿no? Y a final de cuentas, por lo que estamos viendo, digamos que ya la autoridad, lejos de querer cambiarlo, lo va a reforzar. Ya se dio cuenta que a final de cuentas el hecho de hacer todo informático y que todo le vaya cuadrando va a implicar mayor fiscalización, menor inversión en fiscalización, Claro, sí. y a final de cuentas va a tener a los contribuyentes controlados. Ejemplo, o sea, un ejemplo muy, muy real. Anteriormente, digamos que cuando íbamos a un tema de una fiscalización en el Seguro Social o simplemente iba un trabajador y nos demandaba, el patrón tenía que probar con recibos de nómina firmados con claro. autógrafo, con huella y casi con sangre del propio trabajador, que cada quincena le pagaron su salario. Actualmente, finalmente con el CFDI, con el CFDI, con eso se subsana, tanto para el tema laboral como para el tema de autoridades fiscales en digamos Seguro Social, Infonavit y en algunos casos el SAT. Con el propio CFDI, finalmente con eso se valida. ¿A qué es a lo que vamos? O sea, que lejos de querer la autoridad modificar o ayudar o a final de cuentas, digamos que facilitar la vida, la vida se la facilita la autoridad y finalmente, como todo, en este caso la autoridad lo único que hace es recopilar información y procesarla y en base a, ahora sí que con metadatos, procesar esa información y sacar si hay alguna otra diferencia o no. Entonces, a final de cuentas, pues, digo, ya estamos conviviendo y vamos a tener que seguir conviviendo con estos cambios tecnológicos y que a final de cuentas va a haber una mayor fiscalización porque dentro del CFDI, como muchos contadores, muchas personas lo han comentado, en el CFDI tanto de nómina, que es el caso que nos ocupa, como de ingresos, como de cualquier tipo de CFDI, se llega de información y finalmente se refuerza y hace una base de datos fenomenal. La verdad es que han hecho bien su trabajo y en ese sentido, como lo que estaban comentando hace unos momentos, ahorita presentamos una informativas. Es como cuando uno presentaba las declaraciones en papel, algunos se acordarán, ¿va? Con los formatos rositas que uno iba y presentaba en el banco y después nos dijo el SAT, pues ya no presentes en el banco, ahora va a ser por internet y te pongo y si no tienes ingresos, uno llenaba las declaraciones en ceros. Y si te equivocaste había una de corrección de datos y digamos que lo corregías. Y después vino la declaración de electrónica de pagos, donde ya uno llenaba y ya nada más pagabas la línea de captura. Y vámonos. Y así, y yo por lo que veo, sin dar ideas, como comenta aquí el contador Manuel, es finalmente va a llegar un momento en el cual ese nodo que estamos comentando va a ser obligatorio. Y va a decir a la autoridad, te facilito, ya no me presentes informativas. Con nada más que, eso sí, tienes que presentarlo con el nodo de vinculación y finalmente ahí van a tener la información. Entonces, si continuamos con esa listita que hacemos, a ver, ya dijimos objeto social, ya vimos actividad económica preponderante, entonces ahora le pondríamos un control de trabajadores que llegan vía servicio especializado. Sí. Sí, definitivamente. Y fíjate que eso tiene una implicación muy, muy relevante porque, como dijimos, esto es como un combo amigo, ¿no? Es un paquete que es como un muégano. No puedes decir que cumpliste, porque lo que decían ellos es algo muy importante. Si bien es cierto, se vendió como una reforma laboral, el 15D del Código Fiscal de la Federación es un requisito adicional de deducción y acreditamiento que cuando esto se llegue a revisar a detalle pueden tronar chinampinas. ¿Esto por qué?
Dentro del artículo 14 de la Ley del Trabajo, ahí nos dice que que dentro de las obligaciones que están directamente en la Ley del Trabajo, que es obviamente acreditarlo con un contrato, pero que además se ponga el número aproximado de trabajadores. Así es. Entonces vamos a suponer, no nos dice nombre ni apellido, nada más un número aproximado de trabajadores, ¿no? Vamos a suponer que en ese contrato, quienes lo cumplan, porque muchos ni siquiera cumplen ese dato, pero quienes lo cumplan, vamos a suponer que hayan puesto, para este contrato, el número aproximado de trabajadores serán 15 trabajadores. Perfecto. Y resulta que hemos visto en la práctica que presentan los ICSOEs, los ISUB, a lo mejor con un solo trabajador, nada más con un solo trabajador. Entonces, aquí la pregunta es, si finalmente la reforma establece desde el 2021 que quien recibe los servicios va a ser responsable solidario también de las retenciones de ISR por salarios y que adicionalmente, si se cumple con todo lo demás, esa factura va a ser deducible y acreditable, ¿qué sucede en los casos donde yo, que recibo el servicio, no verifico que todos los trabajadores con los cuales se me está prestando el servicio, en primera, se les esté reteniendo correctamente los salarios? Primera. Segunda, estén en este caso pagadas sus cuotas. Tercera, estén todos reportados en ICSOE. Cuarta, estén reportados en SISUB. ¿Qué sucedería? Que entonces la factura que él me estaría dando por la totalidad del servicio, el SAT en un momento dado podría cuestionar su deducción y acreditamiento. Claro. Sí, ¿no? sí. Y eso obviamente va a tener un impacto del no deducible de la factura de un 30% de ISR, más si aquel no cumplió, que yo sea responsable solidario del ISR, salarios de todos los fulanos, del pago de cuotas, incluso de prestaciones laborales. Claro. Entonces, es una carga, por eso cuando dicen, yo te pido REPSE, digo, ¿de verdad? O sea, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Exacto. O sea, lo malo no es pedirlo, lo malo es que lo piden por requisito y no revisan que se cumpla bien. Así es. Mira, bueno, adelante. Sí, no, digo, complementando nada más un poquito, ahorita lo que se está comentando, pues finalmente me viene a la mente lo siguiente, o sea, se está argumentando que por una parte debe haber controles. Tanto controles, por ejemplo, de la parte del contratante, como del contratante, de los dos. Exactamente decir, bueno, yo voy a llevar un control de qué personas me estás prestando el servicio tú. Okay. Y por la parte del contratista, pues finalmente también son estas 5, 6, 7 personas. Pero quiero saber dónde va a ser la autoridad para decir, pues dice el contratante que fueron 6 y tú me estás reportando 5 o me estás reportando 1 o me estás reportando 10. ¿Quién va a tener la razón? ¿Cuáles van a ser los elementos para que la autoridad diga, te equivocaste tú y finalmente con las consecuencias fiscales que con ello conlleva? A lo que yo voy es finalmente lo único que va a hacer o lo único que se podría soportar, y eso relativamente porque quedaría sujeto a la persona que te esté revisando, es control interno. Ahí no va a haber más, pero lo peor de todo es que como el control interno es relativo, finalmente no hay, va a quedar supeditado a la persona, el auditor que está haciendo una revisión en esa materia. Estoy de acuerdo, Ney. Entonces, precisamente por eso yo ponía como una tercera palomita el tema del control de los trabajadores. ¿Por qué? Emanuel y yo, pues, digo, tenemos, ahora sí que estamos aquí los tres y llevamos, así que dice el dicho que entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Entonces, te acordarás, Emanuel, de nuestras ponencias en su momento hace ya, híjole, ahí vamos a evidenciar nuestra edad. La edad. ¿Te acuerdas de nuestras ponencias por ahí del 2006, 2007? Que hablábamos del outsourcing. Sí, claro. Y decíamos que algo que teníamos que evitar en su momento para que no se configurara que había una relación laboral era el tema de que la empresa tuviera controles de asistencia, que los tenía que controlar realmente su patrón y no tú. Claro, claro. En mi opinión, creo que aquí con el tema REPS es al revés. Sí tienes que tener tú como cliente un control de esas personas. ¿A qué hora llegaron? ¿A qué hora se fueron? ¿Cuándo no fueron? ¿Para qué? Para que tú como cliente puedas exigirle a tu proveedor esa lista, Ney. Puedes decirle, a ver, espérame, tú me estás diciendo que vino Hugo, Paco, Luis y María. Pero resulta que en mi lista está Hugo, Paco, Luis, Pedro, Jonathan y Juan. ¿Dónde están los demás? O sea, tú me estás dando 3 que sí son, 1 que no es, y me faltan otros 3. Entonces,
ese control interno del que tú hablas, Ney, efectivamente tiene que estar, pero lo que están haciendo aquí las autoridades es un juego que ya trae desde hace un tiempo, ¿no? Sí. Que es fiscalícense entre ustedes. Totalmente de acuerdo, totalmente Exacto. de acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, esta discrepancia en trabajadores, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en construcción. ¿Por qué en construcción? Resulta que, por ejemplo, en un CIROC que tenga que ver con REPSE, en el caso de subcontratista, ahí sí pide la plataforma del CIROC el número aproximado de trabajadores, ¿no? Sí. Vamos a suponer que hayamos puesto igual 20 trabajadores, perfecto. Resulta que en la relación del SUA, donde marca la regla tercera, en este caso del decreto con el cual nace el CIROC, resulta que solamente se vinculan a 5 trabajadores a ese número de CIROC. O sea, de antemano dicen que era aproximadamente 20 trabajadores en el aviso inicial de CIROC, solamente vinculan en el pago de cuotas a 5 trabajadores y se entendería que entonces tienen que presentar un ICSOE. Resulta que en el ICSOE están relacionando cuatrimestre a cuatrimestre 8, o sea, 20 en CIROC, 5 en este caso vinculados a las cuotas del SUA y 8 en ICSOE. Y resulta que en CISUB reportan 12. Entonces dices, o sea, no me checa nada con nada. Sí, claro. ¿No? Ahora, volvemos a lo mismo aquí. ¿Sobre qué trabajadores vendría la responsabilidad solidaria en materia de retención por salarios? Si no me checa nada. O sea, entonces todavía por eso no se ha llegado a ese checklist de revisar que la contraparte que te brinda el servicio tiene todos esos puntos amarrados. Porque estás de acuerdo que independientemente que el Infonavit pues, se haya pasado de listo con la información que pide en el CISUB, lo cierto es que ICSOE y CISUB pues deberían de ser un espejo. Claro. Y sin embargo no es así. Hay empresas que reportan una información diferente en ICSOE y otra muy diferente en CISUB. Entonces de antemano ahí algo está mal. Bueno, de entrada empezamos desde el hecho de que el ICSOE te dice solamente declárame contratos celebrados en el cuatrimestre. Mientras el CISUB te dice, declárame todo lo que tengas, esté celebrado o ya se haya celebrado en otro periodo, pero siga vigente. Eso que acabas de decir es bien importante, te voy a decir por qué. En este compliance de cumplimiento, efectivamente hay reglas específicas de Infonavit en su guía del Infonavit para el CISUB y reglas específicas en este caso para ICSOE. Sin embargo, el Seguro Social se retrasó mucho en la publicación de sus reglas. Así La es. reforma fue del 23 de abril de 2021 y las reglas del ICSOE se publicaron hasta el 13 de abril, sí, casi sí, un año prácticamente después. un año después de la vigencia, es decir, pasaron prácticamente 4 periodos de Para informativas poder en cumplir, materia claro. del Seguro Social. ¿Cuál es el problema que hemos tenido ahorita o que hemos estado viendo? Que, como bien lo comentaste, la ley del Seguro Social establece que solamente se reportan los contratos que se celebran en el cuatrimestre. Pero aquellas empresas que pedían REPSE, les decían, oye, yo celebré un contrato con alguna persona, a lo mejor el primer vamos a suponer en enero del 2022, por ejemplo, ¿no? Y resulta que ya lo celebré en enero de 2022. Eso lo tendría que reportar en el primer cuatrimestre. Así es. Sin embargo, ese contrato vamos a suponer que tenga como fecha de vigencia un año, a lo mejor de enero a diciembre. Al siguiente cuatrimestre, el cliente luego pide, oye, dame tu ICSOE. No, bueno, es que no tengo obligación de presentarlo porque no hemos vuelto a celebrar otro contrato. Así es. No, pero es que necesito que me lo des porque si no yo voy a considerar que no cumpliste. Entonces, tiene un candado informático el ICSOE que no puedes reportar contratos con una Ya fecha de reportar, sí, vigencia claro. anterior al cuatrimestre que tú estás reportando. Mucha gente lo que hizo por presión de sus propios clientes es que volvían a presentar el mismo contrato, pero ahora le Modificando podían como fechas. fecha de vigencia el 1 de mayo. Y después volvían a reportar el propio contrato en el siguiente cuatrimestre con fecha de vigencia de inicio el primer día del siguiente De julio, cuatrimestre. sí, claro. Y así pero el mismo contrato. Llegamos a tener un asunto donde, por ejemplo, tenían, por decir algo, 5 contratos, nada más eran 5. Pero como los estuvieron repitiendo cuatrimestre a cuatrimestre, Se en la volvieron- plataforma sí, aparecían claro. como 50 y tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo repetían a cuatrimestre, a cuatrimestre, a cuatrimestre, a cuatrimestre. Yo les digo, es que eso está mal,
porque le están diciendo a la autoridad que en un año tuviste 4 contratos diferentes, cuando es el mismo reportado 4 veces. Claro, sí. Que, digo, pareciera que es lo mismo, pero no es igual. En el caso del Infonavit, como bien lo dices, es diferente, ahí la regla es diferente, ¿no? Ahí sí lo tendríamos que estar reportando. Y en el caso del Seguro Social sí hay disposición, es una complementaria de actualización, pero que ahorita legalmente existe, pero informáticamente no ha sido habilitada. Así es. Y fíjate que precisamente es un tema, porque ¿cómo le podemos hacer nosotros en nuestra calidad de cliente, Ney, para que el proveedor nos tenga que entregar no solo su acuse del IXOE, sino que nos dé su IXOE con su soporte de lo que se llenó? ¿Qué propondríamos para poner en ese compliance? Híjole, pues finalmente, ahora sí que eso tiene que ir dentro de un contrato. En el contrato. Dentro de un contrato y digamos que desafortunadamente, pues, ahora sí como dice el dicho, ¿no? La burra no era arisca. Y normalmente cuando en realidad se quiere cumplir es, digamos que condicionan el pago de alguna estimación, Sí, claro. o el pago de alguna Del factura, honorario, de algún por supuesto, servicio, de sí. algún honorario al cumplimiento de... Y desafortunadamente en muchos casos se tiene que hacer así, porque si no, desafortunadamente, pues como buenos mexicanos, pues, si no nos obligan, no lo cumplimos, no lo hacemos o lo dejamos al final. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que la única manera es meter medidas, pues, a cierto punto coercitivas, claro. de presión para el cumplimiento, porque además, o sea, digamos, lo que ahorita comenta el contador Manuel, que a final de cuentas, volvemos a lo mismo, o sea, en el primer cuatrimestre se reportan 10 trabajadores, pero como técnicamente para el Seguro Social ya no habría, si es un contrato anual, ya no habría que reportar, el cliente cómo va a saber que yo tengo 10 trabajadores, o a lo mejor incrementó porque me incrementó el contrato, o disminuyó, a lo mejor ya son 20 trabajadores. Entonces, como no hay esa digamos que esa complementaria de actualización, entonces me dice que pues regístrame 20 trabajadores, y si no me registras esos 20 no te pago. Entonces, digamos que volvemos a lo mismo, se vuelve un círculo vicioso. Mientras el Seguro Social también no apoye, no ayude en el sentido de que libere esa complementaria de corrección, pues vamos a seguir encontrando así ese tipo de errores. Y no porque uno los quiera cometer o porque no sepa que no está bien o que no seas así, pero si el cliente no, si yo me aferro, pues el cliente no me va a pagar y pues, Claro. entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la siguiente palomita de nuestro compliance sería poner política o procedimiento de información. Sí, exacto, exacto. Ahí, como yo estoy de acuerdo con él, digo, es importante establecer las reglas claras en el contrato. Y la verdad, la verdad es que hemos notado que donde más duele es en el pago. Es Claro. decir, si no me cumples, y decir que el cumplimiento, por ejemplo, en muchos casos sea mes a mes. Es decir, tú dame los recibos de nómina de las personas o los trabajadores con los cuales me estás brindando el servicio, y pues eso entrégamelo mensual, o sea, no me tengo que esperar al cuatrimestre, Así ¿no? es, claro. Y de igual manera con el pago del Seguro Social, oye, es eso, entrégamelo pues mensual, no nos estamos a esperar al cuatrimestre. Y estableciendo, como bien dijo Ney, una regla clara en el contrato, oye, si no me acreditas con esto, lo que tenga que ser mensual, mensual, y lo que tenga que ser cuatrimestral, cuatrimestral, obviamente acreditando que no solamente con el acuse de presentación del IXOE y SISUB, sino que nos mande el detalle. Aquí hay una cuestión bien importante. Hoy día todavía, digamos que no se puede, en el caso del IXOE, por ejemplo, no es como que podamos nosotros imprimir una informativa donde incluya el detalle de trabajadores. Podemos imprimir el acuse y los archivos de Excel. Y los archivos de Excel. Pero si nosotros le mandamos un archivo de Excel, oye, pues Sí, pues puede ser editable. sí, claro. yo qué certeza tengo que esos archivos fueron los que verdaderamente subiste. O sea, no hay una forma informática de validar eso. Pero sí hay un acuerdo de Consejo Técnico del IMSS donde se establece, pues de hecho en las reglas el del 13 de abril, que se va a crear un mecanismo para que Para con consulta. la firma, en este caso, con la fiel del IMSS, vía buzón IMSS, se pueda, con la firma del SAT vía buzón IMSS, se pueda, vía autorización informática,
tener acceso al detalle de trabajadores que se reportaron. Así o sea, es. eso sí está establecido desde el punto de vista informático, pero bueno, hay muchas cuestiones que ya a nivel real están en papel, pero no están todavía habilitadas. Muy bien, entonces con eso tendremos otra palomita para el compliance. Siguiente palomita del compliance después de la política, solicitud de información mensual para el proveedor. Aquí, abonando un poquito a tu comentario, Manuel, tendremos que recordar de lo que habla el artículo 27, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su tercer párrafo, y el artículo 5, fracción primera de la Ley del IVA. Sí. Que ambos nos vienen a reforzar el comentario que tú mencionas, ¿no? Que dice, a ver, independientemente de lo que diga el Código Fiscal, la ley del ISR dice, ¿quieres hacer deducible un pago por subcontratación? Tienes que tener como parte de tu contabilidad, 1, la declaración del ISR de retenciones por salarios de tu proveedor. 2, el pago del impuesto al valor agregado de tu proveedor. 3, el pago de cuotas al seguro social de tu proveedor. Y esto es lo que te pide la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Aquí no estén de acuerdo conmigo, pero hay algo que yo siempre le he dicho a nuestros clientes. A ver, tienes un proveedor de REPS, sí, ok. Le vas a pedir que te entregue sus CFDIs de nómina, porque también lo pide el artículo 27 de ese periodo. Y yo sí les digo, pongan ustedes un control del personal externo que entra a su planta y ténganlo por empresa, no lo hagan en general, sino por empresa. Y que tu área de recursos humanos te coteje por mes los CFDIs contra los listados. Y que te haga un papel de trabajo en el que te sume todo el ISR que se retuvo en esos CFDIs que te está mandando y que se compare contra la declaración. Obviamente, si tu proveedor tiene más trabajadores, el ISR que te reporte en esa declaración debe ser muchísimo mayor que el que suman tus trabajadores. Si bien no te da una certeza de que fue real o de que está bien hecho, por lo menos te da la certeza de que sí pagó. Sí, de que sí es, totalmente de acuerdo. Si es mayor, bueno, pues seguramente dentro de esa masa de ISR reportados está el que, pero no puede ser menor. Sí, claro, no puede O sea, ser. no puede ser menor. Y ahí fíjate que ha sido un conflicto en materia de cumplimiento fiscal, tanto el 27 de la ley de impuesto sobre la renta como el 5 del IVA, precisamente porque, por ejemplo, en el caso también del IVA, pues sabemos que lo que se reporta es el resultado de un cálculo. Es decir, el IVA trasladado, es el IVA acreditable, la diferencia es la que se reporta, pero no necesariamente es de mi cliente en específico, sino es de todas mis operaciones en general. Entonces, ahí en ese sentido entiendo que lo que se busca es que exista un cumplimiento en el pago del IVA. Es más, vaya, ni siquiera si uno no presenta la declaración, es más, podremos decir que los que llegan a declarar en cero, pues pueden tener, en este caso, bueno, el cumplimiento de su declaración presentada, pero vaya, aquí un poquito lo que las voces de algunos empresarios es que, oye, es que para mí es información sensible hacerles saber cuál es el monto de IVA, porque no solamente le estoy dando a conocer las operaciones que tengo con él, sino mis operaciones en general, donde pues al final de cuentas él como autor, él no es autoridad fiscal, mi cliente no es autoridad fiscal, no tendría por qué estarse enterando o sea, con que yo cumpla y le diga ya la presenté, está bien, pero de eso a que le dé el dato, pues le estaría dando yo información que pues no tendría que ver, ¿no? Ese es un poquito el tema en esa situación, ¿no? Sí, pero al final del día, precisamente por eso es de que la recomendación que haría, bueno, que yo le haría a la gente es esa, a ver, tú a nivel interno armas tu hoja de trabajo con lo que te dio tu proveedor y lo comparas contra la declaración. Y cuidando esa premisa, ¿no? Si es mayor, no le digas nada. Si es menor, ahí sí, oye, ¿qué onda? Porque pues estás pagando menos de lo que dicen tus recibos de nómina, ¿no? Ahora, otro tema también importante está antes de pasar al otro tema, fíjate que tanto la ley de impuesto sobre la renta como la ley del IVA, ambas dicen que antes de realizar el pago de la contraprestación, antes de realizar el pago, se debe de verificar que el proveedor de servicio especializado cuenta con el registro REPSE. La verdad, ¿cuántos? O sea, creo que otra palomita del compliance es que las áreas de cuentas por pagar tengan por dinámica de que antes de que manden la transferencia o antes de que hagan el cheque,
agarren y consulten el padrón público de REPSE y verifiquen que esté todavía vigente. existe, Así es. ¿no? Porque si no existe, porque incluso puede ser que se lo hayan tramitado, pero hoy día sí hemos visto ya cancelaciones. ¿Qué sucede si yo le pago a un prestador de servicio especializado que en su momento me mostró el REPSE y a lo mejor pues yo le sigo pagando, por ejemplo los de limpieza, que son contratos en este caso pues Sí, de un prácticamente año, sí. indeterminados, ¿no? Con una fecha indeterminada, ¿no? de terminación. Y resulta que por alguna situación le cancelaron el REPSE, pero yo le sigo pagando. ¿Estarás de acuerdo que automáticamente sería no deducible por 15 del Código Fiscal de la Federación? Definitivamente. Porque mi proveedor no cumple con el requisito del 15 de la Ley Federal del Trabajo de tener un registro vigente. Entonces, eso es importante. Entonces, ahora aquí, a la palomita le agregaríamos captura de pantalla de consulta de vigencia. Sí, a lo mejor poniendo lo que hacemos, bueno, nosotros que hacemos CIDIMS, luego hacemos captura de pantalla para decir en qué fecha no funciona el CIDIMS. Creo que sería importante captura de pantalla del REPSE, abriendo el calendario y para que se pueda acreditar en qué fecha hicimos la consulta, en este caso del registro al REPSE, ¿no? Claro, y esto es importante porque al final del día cuando un REPSE ya está cancelado, tú entras y te dice cancelado, pero no te dicen qué fecha lo cancelaron. No, incluso te voy a decir algo. Nosotros lo que hemos visto es que no cuando alguien está cancelado, simplemente no aparece. Es decir, Así es. Si lo consultas y tiene el registro vigente, aparece. Pero si no, simplemente no aparece. Es decir, hemos llegado a la conclusión que si no aparece es porque está cancelado. Está cancelado o no lo tiene. Ah, o no lo tiene, exacto. O no lo tiene o está cancelado. Pero si es un proveedor que en este caso, incluso cuando tú vas a contratar, hay veces que te mandan el PDF y dices, este es mi registro. Por protocolo, y parte de ese compliance es, no solamente debes de revisar al momento de hacer el pago, que es lo que estamos haciendo nosotros, de acuerdo al 27 de renta y 5 de IVA, sino antes de contratar, ok, ya me diste tu número de autorización, voy a verificar en pantalla en el padrón Que sigas que está, existiendo. porque a lo mejor esto lo tramitó en 2021 y resulta que el mes pasado se lo cancelaron y ni siquiera el prestador de servicio estaba enterado. Sí, puede ¿no? ser. ¿Por qué no está enterado? Porque no son notificaciones en términos de código fiscal, que no Sí, tiene no. nada que ver ahí código fiscal, sino únicamente mandan un correo electrónico Avisando. avisando de la cancelación. Hay veces que ese correo electrónico pues nunca se consulta, ¿no? ¿O se fue spam? Se fue spam, ¿no? Exacto, ¿no? O a lo mejor es el correo electrónico que se registró del contador que trabajaba en la Que ahora ya empresa no y está, que sí, ahorita claro. ya no está. Y Sí, que sí. entonces la empresa nunca se enteró. Entonces, en esa parte del compliance es cuando contratamos a un proveedor de servicio especializado, aunque nos entregue su autorización REPSE, hay que verificar que esté vigente. Si aparece, está vigente. Si no aparece, pero tenemos el REPSE, es porque está cancelado. Y de igual manera, prácticas similares en cada ocasión en que vayamos a hacer el pago, porque en materia de deducción, independientemente del 15 del Código Fiscal, está el 27 y el 5, el 27 de renta y el 5 de IVA. Y claramente es muy estricto en ese sentido. Es antes de hacer el pago, verifica que el REPSE Así esté es. vigente. Inclusive te dice que si hiciste el pago y no te entregaron información, dice, tienes que regresarte, quitar Tienes ese que hacer IVA complementarias. y hacer complementarias, efectivamente. Ahora, entonces, fíjate que me gustaría agregar otra palomita al compliance, Manuel. Y aquí yo creo que es donde está la bronca en serio. Palomita para compliance. Si tenías outsourcing antes de la reforma, los trabajadores con los que hoy te prestan un servicio especializado, ¿fueron tus trabajadores antes, sí o no? Fíjate que en estricto sentido eso es parte, si no me equivoco, de lo que establecía el 15 Es correcto. en el Código Fiscal de la Federación, que si te ubicas en esa hipótesis, pues eso es uno de los 7 pecados capitales en materia de servicio especializado, porque no, o sea, si tú te ubicas en esa hipótesis, literal prácticamente es improcedente esa operación en materia de deducción y acreditamiento. Y entonces aquí es donde venimos a este tema, Emanuel. ¿Por qué? Aquí tendríamos que hablar un poquito del tema de la sustitución laboral que hablábamos hace rato. ¿Por qué? Porque
el 15D en su fracción primera es muy clara. Dice, tienes que revisar que los trabajadores con los que te prestan el servicio no hayan sido tus subordinados en años anteriores. Vamos a pensar bien, no pensemos mal, ¿sale? No pensemos mal, Ney. Vamos a pensar bien. Imagínate, Ney, que tú eras nuestro trabajador. Era mi trabajador. Sí. Y pues en algún punto Emanuel te habló bonito y te ofreció más salario que yo. Y dijiste, Carlos, ya me voy, me están ofreciendo más dinero de este lado, me voy para allá. Ah, pues órale, Ney, gracias, pum. Y resulta que con el tiempo Emanuel y Carlos hacen una alianza. Exacto. Hacen una alianza y resulta que empiezan a trabajar y mágicamente el que va a ir a prestar el servicio eres tú, que fuiste mi trabajador. En donde, ojo, no estamos pensando bien, no estamos hablando de que haya una De simulación. que eso fue algo turbio, Sino algo, no. Fue temas de la vida, la del destino, digamos así, ¿no? Casos de la vida real. Entonces, fíjate que en qué problemón se puede meter Carlos de contratar a Emanuel y que seas tú el que preste el servicio. Y ahí es donde muchos abogados han hablado de que hay una violación a derechos humanos constitucionales. Claro. Porque es una limitación a tu derecho al trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Y a final de cuentas también, sí, pues es que totalmente de acuerdo, porque independientemente de ese tema, pues si tú lo que requieres es cierta especialización y cierto, digamos que hasta cierto punto, cierto nivel de trabajo. Y si el trabajador es muy bueno, simplemente el hecho por haber estado, en este caso, por estar en el supuesto, ya no lo puedes contratar, entonces alguien más lo va a contratar y alguien más te va a ganar el mercado porque finalmente la empresa, digamos la mayoría de los clientes quieren todo rápido, bien rápido y bien hecho. Y a la primera. Y a la primera. Entonces lo que tú quieres es contratar a quien lo haga bien, lo mismo, bien a la primera y rápido. Y entonces digamos que a final de cuentas, digamos que afecta al negocio por un tema de disposiciones fiscales y afecta, digamos que en este caso a la parte, digamos, del derecho al trabajo, porque finalmente tú ya no te puedes contratar y ya no te pueden contratar. Así es. Entonces tienes que ir a buscar a otro, digamos que a otra empresa, a otro cliente, a otro trabajador para digamos que cumplir con lo que te contrataron. Y digamos que vuelve a ser un problema porque entonces digamos que tampoco le puedes dar ¿cómo explicarlo? O sea, digamos que tienes que volver a capacitar y te va a volver a costar. Y te va a volver a costar porque tienes que especializar a alguien y a hacerlo tan bueno como el que era en el anterior que no puedes contratar. De hecho, fíjate que Ney acaba de hablar acerca de un tema que, si bien es cierto, no está inserto dentro del texto legal, sí algo tiene que ver en las reglas del 24 de mayo, que fueron las primeras reglas, posteriormente el 3 de febrero se modificaron, pero que hoy día en las inspecciones del trabajo, en materia laboral que involucran al REPSE, dicen, a ver, si tú tienes autorización al REPSE, en el cuestionario que llenamos, y volvemos a lo mismo, eso es algo que las empresas, a veces muchas no cuidaron que llenaron. Se establecía si tenían un tipo de capacitación los trabajadores para ese servicio especializado. Entonces, ya directamente en las revisiones de inspección en materia laboral, en las visitas de inspección, solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de las delegaciones en los estados, en este caso, que acrediten cuál es la capacitación que han tenido para el servicio especializado que ellos brindan. Así y es. la verdad es que no lo acreditan y no saben que, por ejemplo, con un formato de S3, Claro. pues tan sencillo como, mira, mis trabajadores, es más, un trabajador que haya adquirido una capacitación, ese trabajador puede tener la facultad de capacitar a sus compañeros y emitir ese DS3, que son pues, la constancia de habilidades en materia laboral y demás. ¿Y cuál es el punto? Que cuando no se acredita en una inspección, entonces lo grave es que si lo dejamos desde el punto de vista laboral, oyes, pues no cumpliste con lo que tú dijiste, que sí era un servicio especializado y que te estás especializando en sus trabajadores. Pero el punto es, si tú dices que eras un prestador de servicio especializado, pero en ningún momento acreditas la especialización de manera documental, ya en una revisión,
Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es la trascendencia que podría tener en una revisión del fisco federal? Es decir, podríamos llegar al extremo de que entonces por el hecho de llegar a una resolución de una inspección del trabajo en donde se acredite que nunca se cumplió con el requisito de lo que el propio patrón establece en su cuestionario, de que sí tenían capacitación especializada y se emite una resolución por una autoridad federal o del trabajo donde se dice que no cumplió, la pregunta es qué efectos podría tener en deducción o acreditamiento en un tema de revisión en materia de impuestos, ¿no? Fíjate que desde mi particular punto de vista, Manuel, yo considero que sí puede haber un tema por lo que nos menciona el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final del día, ahí nos dice que tienes que demostrar que tienes al personal. Y si estás diciendo que prestas un servicio especializado, tienes que demostrar que tenías personal especializado. Entonces, si la Secretaría del Trabajo, quien sería técnicamente la parte especialista en materia, dice no lo tiene, en automático podrías caer en un tema de simulación para fines fiscales. Totalmente y entonces de decirte que eres un EFO. No, estaría gravísimo. Que estaría gravísimo, ¿no? Sí. Pero decirte que es un EFO. Ahora, eso pensando en que nos vamos por la más extrema. Sin embargo, hay una todavía que es más light, pero que tiene un efecto muy parecido. Lo que dice el 42B del Código Fiscal de la Federación, Emanuel. El 42B del Código Fiscal de la Federación dice que como tal, para efectos fiscales, y ahí le dice, solo para efectos fiscales, no me meto yo para el tema del seguro social, solo para mí, para SAT, dice, yo puedo considerar que un acto fue simulado o contrato fue simulado cuando de acuerdo con mis revisiones se determine que no se cumplen con los requisitos de carácter fiscal. Es decir, nuevamente nos remitimos a 15D de Código Fiscal, a 27 fracción. Sí, porque no dice requisitos de renta, requisitos de IVA, sino requisitos de carácter fiscal. A nivel general. Ahora, te voy a decir algo. Digo, entiendo que a lo mejor pudiera quedar fuera el Seguro Social o el Infonavit, pero si somos muy estrictos, a lo mejor a Tirabuzón pudieran también ingresarlo. Claro, pues sí, porque claro, recordemos sí. que el 5 de la Ley de Seguro Social establece que es un órgano fiscal autónomo. Pero vámonos más allá, el Infonavit también lo es, también entra dentro de las OFAs. Pero imagínate, por ejemplo, Profeco, que también tienen carácter fiscal las multas que emite, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando vemos esa parte, dice, bueno, ¿qué podría involucrar a Profeco? Bueno, pues porque las multas, ¿quién las cobra? El SAT. Y es de Profeco, Así ¿no? es. Entonces, por eso aquí este punto, el artículo que estás comentando, 42 del Código Fiscal de la Federación, realmente puede tener un espectro muy amplio, que obviamente estamos hablando en el peor de los escenarios, no queremos ser catastróficos, pero en una interpretación locochona que pueden hacer los tribunales, porque además recordemos, no sé si lo comentamos en chat entre amigos y demás, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa hizo unas declaraciones que en su momento pensamos que fue un desliz y que ya en la práctica estamos viendo que se está materializando. ¿Qué declaraciones hizo? Recordemos que el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dijo que el tribunal iba a coadyuvar en la recaudación. Así es. Cuando escuchamos eso dijimos, a ver, es que tú no tienes que coadyuvar en la recaudación. Tú eres un órgano de control. Tú eres un órgano de legalidad, donde tú tienes que calificar si una resolución en el ámbito de tu competencia cumple con los requisitos legales o no cumple con los requisitos legales. Y sin embargo, en su momento dijimos, seguramente fue un desliz. Y no, hemos notado que a partir de esa declaración del magistrado presidente, muchas resoluciones que con unos argumentos eran nulidades, lisas y llanas, hoy día ya no. Así es. Entonces parece que fue como que la orden o la instrucción mediática que se dio a todas las salas regionales del país para decir, a partir de este momento, todas las resoluciones que emitamos van a ser pro autoridad. Así es. Y entonces muchos asuntos que antes quedaban en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahora los tienen que estar resolviendo en amparos directos en tribunales colegiados, ¿no? Claro, sí, y es algo grave porque sí es un tema ahí. Pero entonces, fíjate, sí es un tema importante todo esto que estamos ahorita platicando, porque sí se puede dar el supuesto de que
por no cumplir acá abajo, arriba hay broncas. Sí. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo? Ahorita creo que ahorita el SAT no ha querido entrar en este caso a los temas de fiscalización, de deducción y acreditamiento en términos de REPSE, simplemente porque, por ejemplo, muchas de las cancelaciones de REPSE, las que se han impugnado en tribunal, se han dejado sin efectos. Y bueno, digamos que dentro de los puntos, aquí para todas las personas que nos están viendo, una cancelación de REPSE ¿se puede impugnar? Sí, sí se puede impugnar. Obviamente aquí, digamos que a diferencia de un tema fiscal, el tema REPSE no es fiscal, es laboral. Aquí, obviamente, las reglas no estaríamos utilizando, en este caso, reglas del Código Fiscal de la Federación, sino aquí básicamente lo que se debe de cumplir es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sí, claro. En ese sentido, ahí, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es como si fuera el símil al 38 del Código Fiscal de la Federación. Correcto, sí. Nos establece ahí cuáles son los requisitos de los actos administrativos, fuera de lo fiscal, estos, digamos que administrativo. Y una de las cosas que no cumplen con las cancelaciones de los oficios de cancelación al REPSE es que nos dicen que no cumplen con el artículo tal, en este caso de las reglas al REPSE publicadas el 24 de mayo del 2001. Perfecto. Pero mencionan al artículo, pero el artículo tiene varios supuestos Así es, no te dicen de exactamente cancelación. cuál. No hay tipicidad. Exactamente, acorde al principio de tipicidad, pues obviamente si no dice la autoridad administrativa, en este caso la autoridad liberal, ok, me lo cancelas, ¿en cuál de todos los supuestos que enlista las reglas me ubicaste para cancelarme? Luego entonces, ¿cuál es el punto? Y por eso es importante, primero, dentro de este compliance, ok, si me cancelan el REPSE, alguna vez nos pasó a Ney y a mí, oye, la recomendación fue, oye, tramita otro, no pasa nada. Sí, entre comillas, no pasa nada. Pero ¿qué llega a suceder si llegara el SAT, no hiciste nada, tramitaste otro y te lo autorizaron? Es otro número diferente. Pero entre que te lo cancelan y entre que te autorizan nuevo, tramitas el otro, a lo mejor pasaron 6 meses. ¿Qué sucedería si no hiciste nada con la primera cancelación? Si llega el SAT y te revisa ese ejercicio, pudiera ser que esos 6 meses que seguiste facturando, todo eso sea no deducible, no deducible para tu cliente, claro. Entonces, sí. La ventaja de impugnar esa cancelación es que si reviertes esa cancelación, en automático no te ubicarías en el 15D, ni tampoco te ubicarías en el supuesto del 27 de renta, ni del 5 de IVA, y por lo tanto proteges, más allá de la protección de los trabajadores y demás, proteges tu deducción de acreditamiento. Porque además, digamos que cuando cancelan un REPSE y uno solicita una nueva, digamos que un nuevo REPSE, un nuevo REPSE, técnicamente dice el acuerdo que son 20 días hábiles para que haya una autorización. Y en la práctica ya tenemos varios casos que no son 20 días, son más. Sí. ¿Por qué? Hasta que no hagan una inspección de por qué cancelaron el otro REPSE, como que liberan el nuevo REPSE. Y entre digamos que en ese periodo, por así decirlo, se quedan o ya sea que no factures y obviamente no hay ingresos, o en todo caso sigues facturando con el riesgo de que el riesgo no tanto para ti, porque finalmente tú estás declarando, el riesgo es para tu cliente, que no va a ser no va a poder hacer deducible las facturas que se emitan. Y entonces digamos que ahí volvemos a lo mismo, es cuidarse entre nosotros, entre las partes, porque si no voy a poder hacer deducible, pues no te voy a pagar, o finalmente tú digamos que te voy a cobrar una cierta fianza, una cierta póliza por si yo tengo algún problema. Muy bien. Bueno, ¿qué le parece? Contestamos unas preguntas que tenemos de nuestro auditorio. Sí, claro. Porque pues ahí ya veo que ahí tenemos algunas acumuladas. A ver, por ahí si me echas la mano, Pepe, que no se ven bien las preguntas. Ahí acomódalas de favor. A ver, nos dice... no, lo que pasa es que se ve cortado. Un poquito, pero bueno, alcanzo a ver que bueno. Dice, es que se ve cortado. Silvia Cárdenas nos dice: hola, me inscribí en el REPSE en septiembre de 2021 y me llegó requerimiento del segundo cuatrimestre de 2021. ¿Debo cumplir? Bueno, a ver, digo, mira, se entiende que a partir de que te inscribes, adquieres obligaciones accesorias, ¿no? Así es. Si ella se inscribió, muchos dijeron, bueno, yo ya me inscribí, pero no tuve contratos.
Y por lo tanto, si no tuve contratos, pues no declaro informativas de ICSOE y SISUB hasta que tenga contratos. Eso no es así. Así es. En materia de ICSOE, sí tienes que presentar un ICSOE sin información. En materia de SISUB hay un similar también. Así es. Porque si uno no lo hace, las multas por no presentarlas son muy fuertes. Ahora, la recomendación aquí sería que sí lo presente ICSOE y SISUB, obviamente pues con las características de ICSOE sin información y también en este caso del SISUB lo que corresponda también a que no tuvo contratos, ¿no? De ese periodo nada más. Ahora, hay que revisar porque a veces confunden o minimizan las personas. Hay veces que dicen, oye, me llegó un requerimiento y vemos, nos mandan la información y realmente no es un requerimiento. Es una invitación. Es una ¿no? invitación, es un exhorto. Pero el Infonavit ya hoy día ya no está mandando invitaciones. Ya son ahora sí requerimientos. ya son requerimientos, donde nos dice, oye, vimos que tú te inscribiste desde 2021 y no has reportado tu SISUB de tal fecha, tal fecha, tal fecha. Por lo tanto, tienes 15 días para presentarme por escrito libre que ya cumpliste. Es decir, para solventar el requerimiento de Infonavit no solamente tienen que presentar las que deben, sino Hay tienen que- que físicamente imprimir los acuses y esos acuses anexarlos a un escrito libre Y llevarlos a a la fiscalización. gerencia de fiscalización del Infonavit. Y digamos que a diferencia de un exhorto, de una invitación, un requerimiento puede implicar una multa. Bueno, no, Y- pues es la antesala. implica la implica multa. una multa. Digo, pues, porque en algunos casos también la autoridad no las Sí, ha, sí, se ha no, tocado el no las ha corazón. no las ha No, no emitido, las emite. pero de repente se acuerda como el SAT del año antepasado que emitió multas A de días los de siniestro, requerimientos sí, de hace 5 años, pues ahí sí va a incrementar la recaudación. Fíjate, aquí digo, no están las preguntas, pero yo creo que es una duda que mucha gente tiene. A ver, ¿qué pasa, Manuel? Resulta que celebré contigo el contrato desde mayo, no tenía REPSE, pues se me olvidó por lo que quieras y me dices, oye, es que ya va a terminar o me das tu REPSE o no te pago. Entonces tramito mi REPSE, pero ya lo tramito hasta septiembre y me lo dan en septiembre. Entonces aquí viene el punto. ¿Qué información declaramos en el cuatrimestre? Sí, mira, creo que ese es y eso nos ha pasado en construcción. En construcción, por ejemplo, teníamos clientes que, por ejemplo, tenían una obra que comenzó, por ejemplo, vamos a suponer, a lo mejor en junio de 2020, ¿no? Es más, hay veces antes, ¿no? Se pasó la pandemia y se paró construcción. Vamos a suponer que desde 2019 se hizo un contrato de obra, posteriormente hubo una suspensión por temas de pandemia y demás, y después en 2021 entra el REPSE. Y ya en 2021 resulta que pasa todavía 2021 y en 2022 termina la obra, pero pues finalmente las empresas se preocupan por cumplir hasta que termina, ¿no? Ya termina el proyecto, termina la obra y le dicen, no te voy a pagar tu finiquito hasta que no me entregues tu REPSE. Oye, espérame, es que me estás pidiendo el REPSE de un contrato que hicimos en 2019. Antes del REPSE, claro. ¿No? Que es antes del REPSE, ¿no? Entonces, muchos lo presentaron, como tú bien dices. ¿Y cuál es el punto? Que muchos problemas. Cuando quisieron reportar, bueno, se dieron de alta al REPSE, cumplieron. Dice, ok, si tienes REPSE, implica en este caso un ICSOE y un SISUB. ICSOE no permite fechas anteriores, en este caso incluso a la vigencia del REPSE. Claro. Entonces, teniendo un contrato firmado en 2019 con una fecha de inicio de vigencia en ICSOE 2021. Hasta ahí primera incongruencia. Después, en SISUB, también la incongruencia, a lo mejor ahí no hay ese candado informático porque subimos Exceles, pero sí tenemos que adjuntar el archivo del contrato. Entonces, ahí obviamente la recomendación siempre era termina ese contrato, o sea, negocia que termine ese contrato pues con las reglas que comenzó, ¿no? Así es. Si al final de cuentas pues te obliga a tu cliente, la recomendación es termina ese contrato y haz otro ya con las nuevas reglas. Claro. Pero no revuelvas esquemas porque si no te vas a meter en problemas, porque no van a checar, como te comentaba, tan solo la fecha de inicio de vigencia del contrato con el reporte de ICSOE que tú vas a ingresar. No va a checar. Así de fácil. Y sí. el hecho de que informáticamente generes inconsistencias, porque a lo mejor en ICSOE va a ser muy discreto, pero en SISUB no, porque vamos a subir el contrato. Y esa inconsistencia donde ahorita IMSAT, Infonavit, Secretaría del Trabajo intercambian información, puede generar revisiones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y es un tema, ¿no? Es todo un tema porque, Sí, claro. porque la gente de repente, o sea,
Aquí el gran tema está en que, por desgracia, muchas microempresas no tienen asesores y mucho menos un asesor legal. Porque un asesor legal sabe perfectamente que por tema de retroactividad de ley, que es un principio constitucional, pues no tendrían por qué ni siquiera pedirle al REPS ese contrato, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, afortunadamente aquí en el programa de hoy hay 3 asesores muy buenos. Sí, claro, aquí estamos 3. Aquí andamos 3 asesores muy buenos. Sí, digo. Ahora, digo, no sé si pasamos a la siguiente Vamos pregunta, a ver. creo, ¿no? Nos dice Baby Alba, dice, pregunta, ¿hay una declaración de REPSE para la Ciudad de México y Estado de México? ¿Dónde podemos investigar cómo y cuándo se presenta? Pues prácticamente en los portales, en este caso de finanzas, tanto del Estado de México como del Estado de México, por lo regular hay un aplicativo, un micrositio, donde se puede encontrar información respectiva de esta obligación del Estado de México y de la Ciudad de México, ¿no? Sí, de hecho, para Ciudad de México, a la hora de cuando tú entras al portal donde se hace la declaración de ICN, ahí vas a encontrar uno que dice 156 bis, que es donde viene el tema de la obligatoriedad, de esta declaración. Ahí le pegas y nada más es una informativa, o sea, es una informativa donde pones los contratos y es una vez al año. Es todo lo que hiciste en el año anterior. O sea, ni siquiera es cuatrimestral, nada, es nada más anual. Y en el caso del Estado de México, igual cuando entras a hacer la declaración, en la parte de hasta abajo donde te dice los nóminas, ahí te dice que si tuviste prestador de servicios. Hay un apartado, es una pestañita. Ahí le picas y pones la información. Igual también nada más es informativo, no te pide más que nombre, RFC y domicilio donde se prestaron los servicios. Para de contar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digo, nada más esa parte, sí, nada más hay que recordar, y eso, bueno, tú y yo lo hemos vivido en carne propia, hay que cuidar a aquellas empresas que tienen REPSE y que adicionalmente se dictaminan, Sí. porque a lo mejor es informativa y todo, pero es una informativa anual del Estado de México, pero que los que se dictaminan para efectos de impuesto local del Estado de México, hoy día nos piden los XML al 100% de las operaciones que se tuvieran en materia de nóminas. Entonces, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que tu nominista no sabe hacer nóminas. Sí, totalmente. Y luego porque aparte, pues ya ves que por resolución miscelánea, después de que termine el año, sí hay un chance de corrección, ¿no? Sí, claro. Pero pasado ese chance que nos da la resolución miscelánea, sí, pues ya es difícil en este caso corregir. Fíjate que hay un criterio de Prodecon que data del año 2019, Manuel, de que es un criterio CICE, que dice, que Prodecon dice que el SAT debe de considerar como deducible los recibos de nómina timbrados fuera de plazo. Digo, esto nos puede servir ahí como un antecedente por el comentario que hacías, porque si nos vamos con la ley y la miscelánea a rajatabla, es como lo acabas de decir. Sí, no hay vuelta de hoja. Sí. Es lo timbraste fuera de tiempo, con la pena es no deducible ese salario. Sin embargo, Prodecon ahí lo que dice, no, espérate, a ver. Dice, si fue espontáneo y la autoridad no fue el que te dijo, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces lo puedes deducir. ¿Sale? Es que debería de ser, porque al final de cuentas, o sea, digamos que va por, digamos, la no deducción en la nómina pues implica una mayor carga de ISR, pero pues así la aplicar en los ingresos, si no los declaré y ya después emito el comprobante, pues ya no me los... Político, ¿ustedes qué opinan? Bueno, aquí ya están metiendo cuestiones políticas. Y en el ámbito político yo creo que el REPSE vino simplemente a cambiar de manos todo lo que generaba el outsourcing. Es decir, anteriormente, contestando en estricto apego a la pregunta, hablan acerca de una opinión política. Yo considero que el outsourcing en su momento generaba muchísimos ingresos para particulares, porque efectivamente la verdad es que también
La autoridad en ese sentido sí tiene razón en que se abusó mucho de esta figura, mucho de esquemas fiscales, donde efectivamente a muchos trabajadores con ciertas estrategias no pagaban ISR, no pagan Seguro Social, no pagan Infonavit. Finalmente había un FIT por el servicio de outsourcing, que pues todos esos ingresos se quedaban, en este caso, particulares, es decir, no entraba a las arcas del Estado. Finalmente lo que vino a hacer la reforma es que el negocio sigue siendo el mismo, solamente que se lo quitaron a los particulares y ahorita esa recaudación se incrementó. Sí, claro. Por eso en su momento bromeábamos cuando dicen, es que subieron los índices de empleo, porque a partir de la reforma de outsourcing subieron los índices de empleo. Pues no, lo que pasa es que simplemente que los que estaban en una sociedad de nombre colectivo, pues se pasaron a una SADCB ya, pero ya como trabajadores. No es que sean nuevos empleos, es que finalmente eran los mismos que ya existían en una figura agresiva de outsourcing y que hoy día ya pasaron a recaudar. Entonces, ahora, todo ese ingreso que generaba un outsourcing agresivo, simplemente ahora ya entra a las arcas del Estado. Y bueno, al final de cuentas ya sabemos cómo se administran las contribuciones y los impuestos hoy día, que a lo mejor no se designan en los rubros sensibles del país, pero bueno, ya será otro tema. Pero creo que desde un punto de vista político simplemente es que todo ese ingreso que se tenía por outsourcing, que se tenía en privados, hoy día efectivamente el Estado logró que se llegue a pasar a las arcas del Estado. Y ya de ahí, bueno, pues como lo administren, pues ya será otro tema, ¿no? Bueno, abonando un poquito a esta situación, estoy de acuerdo contigo, el negocio sigue vigente, nada más que se transformó. Se transformó porque lo que antes era la subcontratación, vamos a decirlo, pura, se transformó en el servicio especializado. Y lo que antes era la intermediación, ¿te acuerdas de esa figura? Claro. Ahora se transformó en los servicios complementarios. Bueno, es todo un tema del servicio complementario, porque dentro de la reforma de subcontratación habla de servicio especializado, pero muy pocos saben acerca del servicio complementario, que está en la ley, o sea, claro. Está en la ley. Y realmente, ¿cuántos hemos visto, cuántos de los que nos ven hemos leído un contrato de servicios complementarios en materia de trabajos especializados? O sea, realmente es una arista que son las letras chiquitas del REPSE y que solamente los que saben leer, yo creo que la pueden aprovechar. Así es, y esa Manuel, para todos los que estamos ahí y todos los que nos están viendo, esa es una salida muy práctica, inclusive a temas de REPSE, ¿eh? Sí, porque por ejemplo, tal pareciera que un servicio especializado, a diferencia de un servicio complementario, el servicio complementario, si bien es cierto está regulado dentro del mismo articulado de la Ley Federal del Trabajo, tal parece que no estaría sujeto al cumplimiento de ciertas obligaciones. Así es. Y está regulado en la ley, o sea, no porque la autoridad me diga, oye, es que estás con cumplimiento. No, es un artículo que está en la ley, claro. Simplemente que establece servicios complementarios, pero en todo lo demás del articulado, cuando nos habla de obligaciones accesorias, Seguro Social, Infonavit, renta, IVA, siempre nos hace referencia a servicio especializado, no así al servicio complementario. Y ese es un tema importantísimo, porque si nos vamos a una definición muy práctica, digo, para no meterle tanto tiempo a esto porque tenemos otras preguntitas, a una definición muy práctica de servicio complementario, dice que son aquellas actividades que son necesarias para que se pueda llevar la actividad principal, pero que no son indispensables. Exacto. Esa es la definición de servicio complementario. Es decir, ejemplo, si nosotros queremos hacer esta plática, pues un servicio directo es toda la transmisión que, pues con lujo de detalle, ahí Pepe y su equipo nos están transmitiendo. Backstage. Sí, el backstage. Y un servicio complementario es el café. Es decir, no es indispensable para la transmisión, pero pues sin café, ¿cómo hacemos nuestra plática, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces totalmente. La cafetería es un servicio complementario. Y entonces eso que puede ser algo específico y no necesariamente significa que necesita tener un REPSE. Sí, totalmente. Y ahí es donde viene este tema, ¿no? Ahí vamos a dejar vamos a dejar ese buscapié igual para otra ocasión. Exactamente, para otra ocasión. A ver, nos dice por aquí Aurelio, si presenté SISUB desde septiembre de 2021, mi contrato está hasta diciembre de 2025. A través del tiempo tuve dotación de personal que prestó servicio. ¿Estoy obligado a presentarlo si lo que me obliga es la celebración del contrato? ¿Ney? Digamos que
pues sí estaría obligado a presentarlo. Claro, lo que estaría obligado a presentarlo. Y digamos que volvemos a lo mismo. Y a diferencia del ICSOE, cada cuatrimestre tendría que estar reportando a los trabajadores. Y ahí en Y este hasta la caso, nómina, en ¿no? SISUB, exactamente. Y en SISUB sí se puede, digamos que sí hay opción para decir, hoy estuvo Hugo, Pedro, Paco y Luis, y al siguiente cuatrimestre ya estuvo María, Pedro y otro. O sea, ahí pues sí tendría forzosamente que reportarlo. Aquí yo creo que va un poquito más. Esta pregunta trae jiribilla, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sé si estén de acuerdo conmigo, pero esta preguntita está por el lado de la discrepancia existente entre lo que dice el artículo 29 bis de la ley del Infonavit y lo que marcan las reglas del SISUB. Sí, sí. Porque pues el 29 bis habla exactamente de eso, Sí, que lo sí, presentas sí. en la celebración. Sí, totalmente de acuerdo. Y que de hecho es algo similar en materia de seguro social. Efectivamente, el 29 bis de la ley del Infonavit lo que dice es que en el cuatrimestre en el que se celebra el contrato. Y ya la guía de llenado que se publica en el portal, lo que nos establece es que mientras esté vigente tu contrato tienes que seguirlo reportando cuatrimestre a cuatrimestre. Exacto. Entonces, ¿a cuál es el punto? Digamos que aquí es, digamos que saber qué tanto quiere tener la piel gruesa uno. Es decir, si queremos ser muy estrictos, pues con que reportes el primero no tendrás ningún problema porque eso es lo que dice la ley. Pero ¿cuál es el punto? En que, ¿qué sucedería si por no reportar llega a haber alguna inconsistencia entre autoridades y te ganas una revisión? Entonces, Claro. aquí, digo, no quisiéramos aquí dar un consejo de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Simplemente aquí el comentario es que todas aquellas empresas que tienen REPSE, en el caso de la pregunta, deben de decidir, deben de analizar cuál es la conveniencia de a lo mejor respetar la guía de llenado de SISUB, aunque esté en contra de la ley, pero que a lo mejor eso podría evitar un acto de fiscalización posterior o generar un foco rojo que te genera una revisión, a que si dices, no, yo cumplo lo de la ley, y cueste lo que cueste, y que finalmente te hagas acreedor a una revisión. Digo, ahí creo que cada empresa tiene que sopesar pros y contras de cumplir con la ley, aunque vaya en contra de la guía, o cumplir con la guía, a pesar de que implique mayor carga administrativa, pero que quedemos fuera de lo que dice la ley. Fíjate que aquí le acabas de dar un punto, Emanuel, que a los abogados no les gusta. Ah, sí, totalmente. Bueno, sabes que tanto tú como yo somos medio abogados en Exacto, este sentido, sí. y a los abogados no les gusta. ¿Por qué? Porque el abogado siempre va a ser de ponerse los guantes y vamos al ring. Sí, Tú hazlo como dice la ley y cuando llegue el momento, en ese momento los guantes y al ring. Es decir, vámonos al juicio y voy a ganar. Pero cuando nosotros lo vemos en nuestra calidad de asesores y sobre todo en nuestra calidad de, vamos a decir así, agentes de cumplimiento, Exacto. pues obviamente tú sabes que no necesariamente lo más conveniente es el RIN. Claro. Que a veces te conviene mejor decir aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? No, y como dijimos, realmente la mejor defensa es la prevención. Así de fácil. No la demanda de nulidad, y sobre todo por lo que ya comentamos. Digo, en este caso, nosotros que somos asesores en materia efectivamente de cumplimiento, tenemos que ver todas las aristas, ¿no? Efectivamente, a lo mejor la ley lo que dice esto, las reglas lo que dicen esto, pero ¿qué sucede si uno no cumple? Se puede llegar a una revisión, esta revisión puede tener implicado un crédito fiscal, sabemos que a lo mejor se puede ganar, y eso, como ya dijimos, lo que dijo el tribunal, entrecomillado, que ahorita está muy por autoridad, pero además eso puede generar el costo de una garantía, de una fianza, de que si se emite un crédito fiscal podamos tener una opinión de cumplimiento negativa, y eso me trae como consecuencia una cancelación del REPSE y se hace un círculo vicioso, ¿no? Claro. Sí, y a final de cuentas, digamos que en este caso, tratar, ahora sí que si no se quiere entrar a un tema de litigio, pues el abogado siempre va a recomendar eso porque, pues, digamos, la parte que no dice el abogado en el momento de yo te pongo los guantes, pues es el costo del honorario. Claro. Y al final de cuentas, pues dicen, tú peléate, tú vas, no, yo no voy a cumplir porque dijo el abogado que me va a salvar. Ya cuando llega el trancazo y viene el tema del juicio, dice el abogado, pues sí te va a salvar, pero pues te va a costar. Te cuesta tanto. Te cuesta tanto. Y ya un poco a la distancia uno dice, bueno,
¿cuánto me hubiera costado si Haber cumplir? cumplido, claro. A lo Porque mejor- además es una informativa que no genera un pago, ¿no? Sí, Exactamente. sí. ¿Cuánto me hubiera costado no cumplir y cuánto le tengo que pagar al abogado? Y si bien es cierto, viene un poco, es que yo tenía razón, o sea, el probar que yo tenía razón te va a costar. Claro. Y ya finalmente tú valorarás y dirás, ¿sabes qué? Sí, pues yo como tengo razón y como estoy en contra del gobierno, yo tengo razón y lo voy a probar. Y está bien, pero si finalmente estás también dispuesto a aceptar el costo que eso implica. Sí, Y la además, consecuencia. como hemos dicho, dicen a trompa grande cola chica. Es decir, pues, si por ahí la empresa puede saber, cada empresa sabrá que tiene por ahí algún pecadín, pues mejor pues llévatela tranquila, llévatela relax, en ese afán de cumplimiento. Pues digamos que creo que podrían optar en este caso por cumplir la presentación, ¿no? Muy bien. Pues Emanuel, Ney, el tiempo vuela, se nos ha ido nuestro programa, pero me gustaría comprometerlos para que tengamos otra charla. La verdad es que creo que nos quedaron muchísimos temas en el tintero, que creo que nada más alcanzamos a abarcar un 20% de lo que teníamos idea de platicar, Sí. y nos quedaron temas, pero sí, para aventar para arriba todavía, ¿no? Claro. Para podernos despedir, ¿dónde podemos contactarlos? Si obviamente nuestra audiencia pues, está interesado en estos temas de compliance, en temas de dictamen, etcétera. ¿Dónde te podemos contactar, Emanuel? Bueno, yo, a diferencia de muchos contadores, yo sí me meto al mundo tuitero. Bueno, es ex ya ahora. Me pueden a mí localizar en Twitter, pueden ahí incluso mandarme mensajes directos. Es @R de ratón, G de gato, @RG_Emanuel. Así me pueden encontrar en Twitter y bueno, pues ahí finalmente de manera directa me pueden localizar, ¿no? ¿A ti, Ney? Igual en Twitter también, igual es @neyaldape y de igual manera con mucho gusto. Perfecto. También me gustaría comprometerlos a que tengamos la continuación de esta charla. Yo creo que para el próximo mes de diciembre que nos vuelve a tocar, para que le demos una continuación y sobre todo ya aprovechando que vamos a estar en diciembre, que pues la gente empieza con que, con que tengo que hacer un cierre anual, ¿verdad? Sí, como Sí, que ¿verdad? creo que ya toca hacer. Creo que Sí, ya yo toca. creo que sería un tema interesante, sobre todo porque creo que todo el mundo enfoca al cierre fiscal, pero hay, digamos, que cierres de otro tipo que también es importante que considere. Perfecto, pues bueno, pues amigos, esto fue la charla fiscal. Muchas gracias por habernos sintonizado y nos estamos viendo en próximas emisiones. Soy Carlos Gutiérrez y nos estamos viendo. Hasta luego. Cadefi agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.